La soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Amigos televidentes, bienvenidos sean todos a este subprograma Encuentro con la Soberanía. Aquí les acompañamos, como siempre, Camelia Michel, Priyanka Rodríguez y una servidora, Raquel Valerio, trayéndoles siempre los temas que están en el tapete y algo más. Pero antes de nosotros entrar en nuestros temas del tapete y mencionárselos, vamos a mencionar que a Blas Peralta ya le cantaron el martes pasado, sentenciaron a 30 años de prisión. ¿Qué tú puedes decir, Priyanka, en relación a este caso? Una gran lástima que no exista cadena perpetua en el país. Y también me causa un poco de risa que en varios periódicos con espacio pagado escribió una carta dirigida a la ciudadanía y qué lástima. Realmente la ciudadanía no, o sea, usted no merece perdón, porque una persona como esta, un narcisista con complejo de superioridad que se cree Dios, que se cree un Dios, que hace una estatua para que lo veneren, no merece realmente el perdón por quitarle la vida a una persona útil a la sociedad, a un profesional que sí colabora, a un profesional que sí ayuda, que sí ayudaba al desarrollo del país, y simplemente que le quiten la vida por, caramba, por un complejo de una persona que no tiene el más mínimo sentido de la responsabilidad o que se cree demasiado y que se creyó que quizás la justicia en este caso no le iba a pasar factura. Lo único que lamento y que espero es que en algunos años no aparezca un político amigo que lo descargue, ¿no? Bueno, el que salga por menos tiempo, por buena conducta, como habían expresado algunas personas. Yo espero que no, y que se perdone él mismo, que no le pida perdón a la ciudadanía, que se perdone él mismo, porque la verdad no creo que la ciudadanía pueda perdonar. De todas maneras, los seres humanos tenemos derecho también a cambiar, a recapacitar, a reflexionar, pero también tenemos que entender que los errores se pagan y algunos se pagan muy caros. Y amigos televidentes, vamos a mencionarles de inmediato los temas que tenemos hoy en el tapete para ustedes. Tenemos en primer lugar que las reinas del Caribe ya ocupan el 4º lugar en el ranking mundial del voleibol. Una verdadera hazaña. Tenemos en segundo orden, en los titulares de la semana, inmigración haitiana se desborda y se sale de control. Luego tenemos un gran incendio en el parque de Bauruco en busca de madera y guaconejo. Roberto Rosario, el expresidente de la Junta Central Electoral, denunció que su hija fue atacada nada más y nada menos que por unos haitianos. Luego tenemos que el vertedero de basura de Villa Altagracia contamina el río de Jaina. Y en sexto lugar tenemos dos noticias relacionadas. En el café no hay cupo en las escuelas para los dominicanos y el hospital de Bonao totalmente descalabrado. Priyanka, tú que has seguido la trayectoria de las reinas del Caribe, el equipo estrella de voleibol que ha puesto a soñar a los dominicanos, se impusieron en Japón y han colocado a la República Dominicana por primera vez en la historia del deporte en el 4º lugar del ranking mundial. Lo extraño del caso es que el medallista de bronce, Luis Pie, que fue realmente de bronce y fue derrotado en las últimas competencias de manera abrumadora, se le aprecia más que las reinas del Caribe. ¿Qué nos puede decir de estas hazañas de estas jóvenes, de estas muchachas que están realmente defendiendo nuestra bandera y que son dominicanas? Poniendo en alto el nombre de la República Dominicana desde hace mucho tiempo, y que cabe destacar que han llegado aquí, a donde están ahora mismo, sin el apoyo del Estado Dominicano, sin el apoyo del Estado Dominicano, sin el apoyo del Ministerio de Deporte, porque si Cristóbal no buscara el financiamiento para poder sacar a las chicas de aquí, para darle entrenamiento, que incluso para ellas entrenar cuando están aquí, tuvieron que hacer un acuerdo que por suerte un gimnasio de renombre les permitió entrenar allá, porque ni siquiera podían entrenar, porque no tenían el apoyo ni tenían el financiamiento. O sea, que ponen el nombre en alto, el nombre de la República Dominicana, y mira que lastimosamente le pagan. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos oro necesitamos nosotros para que se reconozca a un atleta dominicano de verdad? Bueno, pero fíjate en una cosa, también ponte a pensar, no es solamente la nacionalidad del señor Pie lo que está pesando aquí,
sino que parece que hay un pulso entre promotores de los deportistas, porque Me di parece cuenta. que Luisín Mejía tiene los bonos más altos que don Cristóbal Marte, que estuvo muy pegado cuando Balaguer, pero ahora los reyes son otros, entonces el Luisín Mejía, el que tiene el mérito es Luisín Mejía. Sí, muy Que lamentable. por cierto, lo vi los otros días en el programa de televisión, hablando sobre la migración haitiana, muy consternado con el desborde migratorio que hay. Él, que ha sido el padrino de este muchacho, Luis Pie, que yo no niego que tenga sus méritos como atleta, pero cuyo origen no está claro, porque por mucho que lo regularicen, él no nació aquí, porque cuando él ganó, oiganlo bien, pueblo dominicano, cuando él ganó, hubo un periódico haitiano que dijo que ese muchacho había nacido allá en Haití, creo que en Gonaïves. Sí. Entonces, Luisín Mejía fue quien le gestionó La documentación, quien lo así. apoyó en los entrenamientos, quien prácticamente hizo a esa personalidad. Mariotti le regaló una jipeta también. Pero eso fue después. Sí, pero eso después. fue No, después. pero lo que quiero Pero el decir verdadero es... Traficando padrino, haitianos lo con- que quiero decir pero es- el verdadero padrino es Luisín Luisín Mejía. Mejía. Entonces, Cristóbal, revísate, porque tus bonos no están tan altos. Señores, y en esta semana, no sé a qué se debe, que ya los medios están hablando del tema haitiano, ya todos. No sé, ahí no sabemos qué ha pasado, pero al parecer la orden, han bajado una orden porque está fuerte el asunto. Y esta semana, tanto el Listín, el Hoy, el Caribe y el Diario Libre, aparecía la noticia presente: la inmigración haitiana se ha desbordado. Realmente, al fin, los medios confiesan la verdad. Sin embargo, hay gente que quiere negar la evidencia. El ministro de Defensa, el teniente general Paulino Sem, que dice que la migración ya está controlada, y el senador Elías Piña Adriano Sánchez Roa ha dicho que el caso es alarmante y que ha crecido de forma exorbitante. En todo este intríngulis, uno de los dos miente. Ahora bien, tú, Priyanka, como terapeuta, psicóloga, quizás podrías saber cuál dice la verdad, o simplemente hay que asomarse a las calles. No hay que ser ni psicólogo, ni psiquiatra, ni analista. Ni estadista. No, ni tampoco. Perdón, ni estadígrafo. Exactamente. Para ver la realidad, basta con cualquier persona, cualquier dominicano, pararse Con ojos en la cara. Es que no es necesario tener una carrera para darse cuenta de lo que está pasando en la República Dominicana. Y yo lamento mucho las declaraciones del ministro de Defensa, de verdad lo lamento mucho, porque eso nos deja ver a nosotros con qué contamos realmente. La frontera está protegida, la población en general está mintiendo sobre las informaciones que se han estado pasando tanto en las redes como en los medios de comunicación. Los videos, como él dijo, que son Viejos. que son viejos desde Pero antes. viejo, yo no lo conocía. Desde 2009, 2010, en ese periodo aproximadamente, pues se equivoca. Lamentablemente nuestra frontera está desprotegida. Y también cabe recalcar que muchos de los agentes que se encuentran en la frontera son cómplices de lo que está sucediendo. Antes, para un militar ir a la frontera era un castigo, lo mandaban como castigo. Hoy en día muchos militares dejan sus salarios para que lo envíen a la frontera. ¿Y que se Entonces pagan? algo está pasando y nosotros los dominicanos somos los más afectados. Es una lástima que las autoridades estén dando este tipo de declaraciones cuando lo que deberían hacer es reforzar realmente la frontera y tomar las medidas correspondientes. Sí, y parte de esas medidas correspondientes sería hacer una revisión de cuál es la conducta de los soldados y también de los mandos medios de las Fuerzas Armadas en la complicidad que hay ahí, porque esa mafia hay que desmantelarla. Claro, es una mafia Esa completa. mafia, y ahí participan civiles y militares. Sí, es así. Y tiene que haber apoyo también de autoridades civiles. Porque no es verdad que cuando hay un foco de problema en una colectividad, en un país, que se mantiene por años y se incrementa y no se corrige, no es verdad que ahí no hay complicidad de Es las algo tan autoridades. simple como No es verdad. es algo tan simple como cuando pasan los camiones llenos de carbón. ¿Quién los detiene? Sin embargo,
el carbón sigue pasando hacia Haití, la droga sigue pasando hacia Y República se ve, Dominicana, los el camiones de tráfico carbón sigue se ven. pasando hacia República Dominicana. Entonces, ¿qué medidas se toman realmente? Eso sigue pasando, como siguen pasando también las personas que están colaborando con eso y que se están haciendo ricos, el grupito, haciendo pobre al país, pobre a los dominicanos, pero deben tener mucho cuidado, porque esas personas que son cómplices no solamente del tráfico de humanos, del tráfico de armas, dejando pasar los haitianos con todo lo que traen. No traen solamente con ellos, los con haitianos, machetes. hay un tráfico hay Cualquier un extranjero tráfico ilegal. de ilegales de muchísimas partes del Sin mundo. estar Lo Que identificados. vienen por la frontera y que desde usan, Haití. y que usan de el Haití. país como trampolín. Es así. Lo que pasa es que lo que se nota más es la población haitiana por la gran cantidad. Exacto. Y porque son vecinos. Tanto No, esos- Están más cerca sí, tan- y vienen más. Así es lo que En Trulla vienen. Lo que les quería decir que tanto esas personas como los que están contribuyendo a sacarle y darle documentación falsa ahora en la actualidad y en el pasado, esas personas tendrán que rendirle cuenta también tarde o temprano a nuestra justicia. Realmente, como mencioné hace un momentito, fuimos el martes pasado a llevarle una correspondencia, una carta a la OEA, una delegación de la Mesa de Coordinación Nacionalista, que también representamos también a los grupos. Tenemos una federación que formamos parte de una federación de grupos de movimientos nacionalistas trinitarios a favor de la soberanía. A favor de la soberanía, que también estamos haciendo una labor en el interior. Allí tenemos personas muy buenas y capaces, se están trasladando, estamos trabajando realmente, y esa carta realmente fue para hacérsela llegar al encargado de la OEA, al nuevo presidente, porque nosotros no aceptamos al señor Almagro, que siempre lo que ha sido es un bombardear, injerencista, sí, totalmente. bombardear, tanto cuando viene aquí al país como cuando se allá. reúnen en otros países, y realmente le hicimos esa comunicación para que ellos entiendan que nosotros somos un país independiente, somos soberanos, y que nos dejen a nosotros trabajar en base a nuestra ley, a nuestra constitución. Igualmente, el jueves pasado también fuimos a una visita masiva a migración, eso fue en la mañana, para exigir justamente que ya no más prórroga a la regularización, y que ya se deporten los que tengan que deportarse y que ejecuten las leyes realmente. Que por cierto, que ahora que usted habla de regularización, yo tenía entendido, cuando pasó el plazo de regularización, Que pasó hace mucho. claro, supuestamente, más de un que año. pasó hace mucho, según lo establecido, pero al parecer continuaron regularizando. Pero no obstante, tenía entendido que eran 40,000 y algo, ¿no? Que se habían regularizado. Pero Ahora resulta que son que casi son 200,000 y pico. Sí. Entonces yo quiero saber, los 100 y pico adicionales, ¿en qué momento se regularizaron? ¿O es que desde un principio están mintiendo a la población dominicana? ¿Es una de las mentiras como tantas otras para tapar una cosa con otra cosa? Entonces, 200,000 y pico, y los que se supone que eran solamente 48,000 aproximadamente, que dejaron la mayoría los carnets de regularización. No lo fueron a buscar. No los fueron a Porque no buscar. querían, no ¿En qué momento se regularizó los 140,000 y pico adicionales? Eso habría que preguntarle a Participación Ciudadana, a los jesuitas, A OIN, al Ministerio de Interior y Policía. Exactamente, y verificar, los dominicanos, verificar realmente qué pasó, quiénes intervinieron en eso ahí, porque si hay falsedad, no solamente ellos deben ser despojados, es que no deben obtener esa documentación fraudulenta, y los que han intervenido, como mencioné hace un momentito, deben también que le caiga todo el peso de la ley. Y amigos televidentes, hemos agotado la primera parte de nuestro programa. No se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.
Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con nuestros temas en el tapete. Y Camelia, los ayuntamientos de Pedro Brán y de Villa Altagracia han establecido un vertedero a cielo abierto que está contaminando el importantísimo río Jaina y a sus afluentes del río Mano Guayabo, que nutre un acueducto a río Bayona. Esto afectó a muchísimas comunidades. Hay que buscar una solución integral a la basura y ninguna compañía debe aceptársele la costumbre de llevar la basura al seno de otra comunidad. ¿Cuáles podrían ser realmente las consecuencias de estos desastres? Bueno, pero es que esto se está viendo. Lo que pasa es que son resultados paulatinos, o sea, poco a poco se van contaminando las aguas del río y realmente ese río también alimenta en parte el acueducto de Santo Domingo. El problema es que una situación permanente como es la eliminación de basura tiene que tener respuestas permanentes, no son medidas coyunturales, politizadas, sino que son cosas que deben ser planificadas, trabajadas por etapa y hay una inversión que se necesita hacer. Vamos a ver si realmente los ayuntamientos o el gobierno central están en la disposición de hacer la inversión que se requiere. Y que no es de ahora, Camelia. El río Jaina no se está contaminando desde ahora, sino no, desde hace mucho tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y justamente la semana pasada tú mencionabas algo en nuestro programa en relación a los vertederos, a cómo nosotros reciclar la basura. ¿Te acuerdas? Sí, es así, porque incluso en alguna ocasión desde Japón se solicitó como una solución para el Estado Dominicano que la basura le fuera entregada para ellos convertirla en energía, en reciclable y eso. Y el acuerdo al parecer no, digo yo que no beneficiaba a ningún quizás funcionario que tenga que ver con esto. Perdón, fíjate, estamos tan atrasados aquí en materia de manejo de los desechos, que aquí todavía ni siquiera se les ha enseñado a las amas de casa, a los usuarios normales, no se les ha enseñado a clasificar la basura. Es así. O sea, aquí tú tiras en una funda todo tipo de desechos y se supone que los productos orgánicos y los enlatados, las los botellas, plásticos deben ir individuales. Todos van Pero en fundas mira, aparte. también aparte de eso, aquí contamos con un sinnúmero de profesionales brillantes, ingenieros capacitados que se encuentran ahora mismo en diversas universidades. Y lo digo porque yo trabajaba en una universidad y ahí hay un sinnúmero de ingenieros que trabajaban casualmente volviendo energía los desechos de la basura. Entonces, tú te preguntas, si se quisiera realmente buscar una solución, nosotros la tenemos en República Dominicana. Lo que pasa es que no se quiere buscar la solución viable porque quizás eso no deja recursos a lo mejor a un sinnúmero de personas que se beneficia con el negocio de la basura. Así es, Camilo y Priyanka. No, y lo que aparecen son compañías que tú no sabías que eran los dueños del terreno donde se desecha. Que se les paga precio exorbitante. Sí. Así es. Y hay decenas de tareas de bosque que han sido incendiadas en la provincia de Bauruco. Lo hemos visto en estos días, sobre todo en las redes. Y los guardias forestales del Ministerio de Medio Ambiente fue un producto de depredación de los haitianos que han tomado esa parte del país para abastecerse de leña y de un arbusto llamado guaconejo que se usa en Haití para la fabricación de aceite y para perfumes. Ustedes han leído los reportajes más claros de lo que, realmente más claro de ahí no canta un gallo. Se impone que las Fuerzas Armadas defiendan la integridad del crimen ambiental. ¿Ustedes qué piensan de todo este panorama? Bueno, realmente, mira, a mí me preocupó lo de la sierra de Bauruco ahora, porque independientemente del proceso de deforestación que hay ahí, que es permanente y que es una zona protegida, protegida entre comillas, esos incendios
que pueden ser a veces accidentales, pero precisamente por el mal uso. Pero este fue provocado. Exacto, perdón, ahí voy. Pero eso me recuerda peligrosamente a los incendios, a la gran cantidad de incendios que hubo en diversas zonas protegidas hace 2 años. Sí. Que nunca se quiso decir que muchos de ellos fue por manos criminales, pero fue algo global. Señores, esto es peligroso, porque así como hubo manos criminales ahí, en otras zonas protegidas eso puede repetirse. Entonces eso es algo que hay que reprimir, que hay que perseguir, que hay que indagar bien quiénes están ahí. Mira, Raquel, el Ministerio de Medio Ambiente fue muy cuidadoso al señalar los posibles culpables. Ellos no dijeron directamente la palabra haitiano. Ellos no dijeron que necesariamente. Ellos lo que sí dijeron es que manos criminales, que había gente que traficaba con madera y con carbón y con guaconejo, que probablemente estaban tomando represalias y que ese tráfico era para abastecer en Haití. Entonces, obviamente, ahí se entiende que hay manos haitianas metidas junto con dominicanos, pero ellos tienen que hacer un trabajo de investigación precisa, que nos digan fulano, sutano, nombres y apellidos. Claro, y que se lleven a la justicia. Y que se lleven a la justicia para sentar un ejemplo, porque sería en tantos años de depredación ambiental, sería quizás una de las pocas veces en que se llevaría a una persona a la justicia por este tipo de crímenes. Por este tipo, exacto. Y no solamente eso, Camelia, como usted estaba mencionando, lamentablemente, detrás de todo esto y detrás de todos los incendios que han ocurrido en otras áreas protegidas, están manos criminales dominicanas, que es lo peor y es lo que más te duele, porque el mismo dominicano es cómplice de lo que está sucediendo ahora mismo. Muchos dominicanos inconscientes que solamente piensan en sus beneficios personales, empresarios también. Entonces, pude ver también en las noticias que de esta misma sierra se han desalojado miles de haitianos en otras ocasiones. Y vuelven que y se siembran meten, y pero vuelven, ¿cómo? como también pasa en otras zonas protegidas. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos haitianos que invaden y muchos dominicanos también que invaden, porque yo estuve viendo anteriormente unas noticias de muchísimos campesinos que tenían invadido zonas protegidas, sembrando en zonas protegidas, depredándolas, lamentablemente cuentan con el apoyo también de grandes personalidades dominicanas, de grandes autoridades. Entonces es una lástima. De empresarios y autoridades. Claro. Bueno, es lamentable que eso esté pasando, pero si bien es cierto que a los extranjeros indocumentados es un poco difícil localizarlos al no existir, la mayoría no tienen diferentes nombres, realmente, pero los dominicanos que tú mencionas que están involucrados en estos actos, en esas acciones, sí es son más fáciles de localizar. Y antes de que no se me olvide, Priyanka, quiero que le informes al público televidente una charla que tú tienes próximamente, justamente para las personas que no saben manejar la ira. Quiero que tú les informes más o menos para qué fecha aproximadamente y quiénes pueden asistir. Bueno, claro, como iniciativa del Colegio Dominicano de Psicólogos, se van a estar impartiendo un sinnúmero de charlas concerniente al manejo de la ira, al manejo de las emociones. En este caso, yo voy a estar impartiendo parte de esas charlas en algunos centros. Las informaciones las pueden encontrar en mi Facebook, Priyanka Rodríguez, y en mi Twitter, @OrizaPriyanka, y ahí le pondremos, podamos establecer los horarios y el lugar donde se van a estar impartiendo. Claro, si a alguna persona le interesa que vayamos directamente a alguna escuela, alguna iglesia, algún grupo juvenil, pueden entonces contactarme y entonces estaremos organizando. Pueden asistir adultos, pueden asistir jóvenes, pueden asistir adolescentes, las personas que quieren manejar esta situación o quieren ayudar a otros, por supuesto, porque la idea es que el mensaje continúe. Entonces, puede asistir cualquier tipo de persona. ¿Y qué número se pueden comunicar contigo en relación a Sí, bueno, en este caso pueden llamar al 849-243-6892, es mi celular, ahí pueden contactarme. Perfecto. Y tenemos ya el último tema de hoy, y es que, bueno, Camelia, la hija del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, fue agredida por un grupo de haitianos. Eso sí fue confirmado que fue por un grupo de haitianos. Eso no es percepción.
¿Se puede interpretar esto como una acción de los haitianos para amedrentar a las autoridades que han tenido la responsabilidad de enfrentarlos en sus despropósitos? Nosotros exigimos garantía para los dominicanos que detectan responsabilidades, que los autores realmente de esta agresión contra Sara Rosario sean llevados a la justicia, no solamente los autores de esta atrocidad contra la hija de Roberto Rosario, sino contra todos los dominicanos que ellos han atentado también. Y realmente, ¿cómo ustedes interpretan este hecho? Bueno, mira, ese hecho realmente, lo que la joven agredida, la hija del doctor Rosario, explicó es que ella pensaba que trataban quizás de quitarle el vehículo, porque ella se estaba acercando ya a su casa, estaba dentro del carro con su hijo pequeño, y ellos le pedían que bajara el vidrio y parece que la rodearon, pero al estar cerca del edificio, el seguridad salió y logró que ellos se fueran. Entonces, fue una suerte que este intento de atraco fuera, digamos, cortado por mitad, pero en verdad nunca sabremos cuáles eran las razones. Obviamente el robo podía ser algo, pero no sabemos también si podía ser quizás una represalia en contra del doctor Rosario. Ahora, y si la querían secuestrar. Ahora, no sabemos. Es bueno mencionar y que el doctor Rosario también tome sepa. Precauciones, claro. Que tome precauciones, pero esto es la realidad que viven a diario cientos de dominicanos en la República Dominicana y que no sale en ningún lado porque los padres de esas víctimas no fueron presidentes de la Junta Central Electoral, porque los padres de esas víctimas no fueron funcionarios, ni pertenecen al partido de gobierno, ni tienen el acceso a los medios de comunicación. Es una lástima que haya pasado. Esperamos que se tomen las medidas correspondientes y que los responsables de este hecho aparezcan. Ahora, los dominicanos a diario viven esta situación. Hoy en día en República Dominicana, ningún dominicano está seguro, ningún dominicano está exento de que le suceda algo. Tú sales a trabajar, tú sales a las calles, tú sales a hacer una diligencia y la mayoría de personas salen con miedo. Es como dijimos anteriormente, hoy los padres no duermen tranquilos hasta que sus hijos no llegan a las casas porque no saben si van a llegar. La delincuencia aparte de la inmigración haitiana y los delincuentes haitianos que tenemos, la delincuencia en sí, general, sí ha salido de control, totalmente se ha salido de las manos. Y a diario los dominicanos están viviendo sumidos en un miedo terrible. Así es, Priyanka. Amigos televidentes, teníamos un tema que es el caso de las denuncias que han hecho algunas escuelas, que ya no hay cupo para los niños dominicanos. Y esto es muy alarmante porque justamente esos cupos lo han tomado las ONGs haitianas. Y nosotros hacemos un llamado para el ministro de Educación, al presidente y a todas las autoridades y a esos padres también que exijan su derecho. Y que queremos a Belí que fuera de las escuelas de la República Dominicana. Reconocido. Queremos a Reconocido fuera de las escuelas de República Dominicana, que eso es una falta de respeto que Reconocido esté visitando las escuelas dominicanas, tergiversando la historia nuestra. Así es, amigos televidentes, este martes pasado estuvimos María Inmaculada y una servidora en el programa de El Talibán y queremos agradecer a todas estas personas que llamaron al canal y que al final y luego nos llamaron a nuestros teléfonos. Un saludo muy especial al señor Zenón Juvenal Díaz Cartagena, que nos llamó desde el interior del país. Realmente fue un programa muy interesante porque ahí tratamos justamente el tema haitiano, la situación que estamos viviendo los dominicanos y que es importante que todos se mantengan siempre alerta a cualquier situación que esté pasando cerca de sus casas, que nos llamen. Ya nosotros dimos nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros y para que se unan a nuestros grupos. Ya saben que pueden contactarme en el 809-264-1863. Finalmente queremos agradecer a todos ustedes. Sí, que nos vamos a una pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros nuestro invitado permanente, el historiador, doctor y el director realmente de su programa Encuentro con la Soberanía.
Ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible. Con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Y bien, amigos televidentes, aquí estamos de vuelta con todos ustedes con el momento esperado de este su programa Encuentro con la Soberanía. Y como siempre tenemos a nuestro invitado permanente, nuestro invitado de honor, es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a tu programa de siempre. Realmente hoy, amigos televidentes, les tenemos un tema muy importante y es el aniversario de la llegada del buque de la Armada Argentina, 9 de julio. Así se llamaba el buque, 9 de julio. Eso fue el 13 de enero del 1920. Manuel, antes de comenzar, quiero que nos comentes una noticia que salió esta semana según un estudio de la US World News Report, de nuevos reportes de Estados Unidos y el mundo. Es una entidad. La República Dominicana figura entre los 10 países que peor tratan a los inmigrantes. Escuchen esto bien. Esa es una descalificación y han influido profundamente varias ONGs jesuitas, el Centro Bonó y Participación Ciudadana. ¿Por qué se produce esto y cuál es el propósito de los que han promovido esta noticia? Yo creo que es un tipo de información y de noticia que se difunde continuamente porque el objetivo de las ONGs es sembrar estereotipos internacionales en contra de la República Dominicana. Esos estereotipos son alimentados continuamente para tratar de influir en las decisiones de los estados y en las decisiones de los organismos multilaterales. Es decir, que lo que hay es un conjunto de fuerzas, un conciliábulo de fuerzas confabuladas para tratar, a su vez, de monitorear, de llevar el control de todo el sistema migratorio dominicano y al mismo tiempo de culpabilizar a la República Dominicana por la situación de Haití, porque lo que ha faltado aquí ha sido una política informativa por parte de nuestra Cancillería, que es la que debe defender la imagen internacional de la República Dominicana, en la que se explique al mundo el enorme sacrificio que supone para la República Dominicana el estar cargando con una gran porción del desempleo de Haití, con una gran porción de la mayor cantidad de enfermos del país más insalubre del continente, que es Haití, y con una gran porción de su población escolar y de sus mendigos y de sus niños. Y todo eso, evidentemente, no es reconocido. La República Dominicana ha estado cediendo continuamente soberanía y existe entre todos estos grupos una situación de doble estándar. Es decir, todo lo que ha sido la inseguridad de los dominicanos en este proceso, la cantidad de dominicanos que han sido masacrados, asaltados, perjudicados directamente por esta migración, ni se menciona como si los únicos que tuviesen derechos humanos son los extranjeros en situación de ilegalidad en la República Dominicana
particularmente los haitianos, porque al parecer los dominicanos, que son los propietarios de la soberanía, no tienen ningún derecho dentro de esta perspectiva. Oye, Manuel, ¿qué será lo que está pasando con esos organismos, esas ONGs, que quizá como se les ha terminado algunas maneras de cómo recibir dinero, que ya le cortó el presupuesto a Estados Unidos? Entonces buscan siempre la manera de desacreditarnos, de descalificarnos. ¿Qué pasará con ellos en estos momentos en donde ya la población está despertando? Y aunque muchos funcionarios y muchas personas han dicho que es una percepción y que han sido, ¿cómo se llama esto? Los videos que están pasando por las redes, que son viejísimos, que no es verdad que están entrando personas, toda esa avalancha de haitianos, como los están presentando en las redes, y muchas personas también en la misma red mencionan, dicen que serán copias. Entonces, serán copias de la misma persona, porque se ve muy claramente qué pasará con esto que ya está llegando ya a las últimas consecuencias. No hay que olvidar que hay personas que viven de la descalificación de la República Dominicana en el exterior. Todos estos grupos reciben fondos de otros países, son empleados de otros estados virtualmente, y el objetivo de ellos es tratar por todos los medios de desbaratar, de destruir, desmantelar lo que es la soberanía nacional dominicana. Y ese hecho, pues evidentemente está más que comprobado. Hay una situación de preocupación por parte de todos ellos, porque el gobierno de Trump ha cerrado la espita del dinero para el financiamiento de muchas de estas ONGs, y al mismo tiempo la MINUSTAH se va de Haití, ya comenzó el desmantelamiento, ya hay gobiernos que han retirado a su población militar de allí, y este hecho coincide también con una desesperación por parte de los haitianos, porque no hay que olvidar que los haitianos funcionan como un país con una mentalidad de asistido social. Mientras estuvo la MINUSTAH, muchos de ellos pensaban que se iba a producir el milagro, que iba a llegar el maná del cielo, que iban a venir los extranjeros con caletas de dinero a socorrer a los hambrientos y a darle de comer al necesitado. Y cuando la MINUSTAH ya se va, pues muchos entran directamente en la desesperanza y entienden que ya la capacidad de ordeñar al otro mediante la lástima, mediante la explotación sin piedad, sin consideración de los sentimientos cristianos del resto de la humanidad, pues tiene un límite, y ya entonces se desplazan masivamente hacia República Dominicana, viendo que no va a haber ningún milagro, porque después de 17 años de presencia de la MINUSTAH, el país no ha dejado de ser inseguro, no tiene todavía un polo de autoridad, la policía haitiana no representa tampoco la seguridad para la población, no ha mejorado tampoco la productividad, la producción. Es decir, el país sigue estando con los mismos estándares de miseria que ya conoció durante la etapa de la presencia extranjera, militar extranjera en Haití. Así es, Manuel. Y en esta semana tenemos varios aniversarios que se cumplen. Por ejemplo, hace 98 años, durante la plena ocupación del territorio dominicano, llegó al país el barco argentino de la Armada de aquel país, y enestó o izó en el malecón la bandera dominicana. ¿Podrías tú explicarnos los pormenores de esta efeméride y qué es lo que se celebra el 12 de julio de 1919 en Santo Domingo? Bueno, hay dos efemérides ahí. En lo que acabas de decir, está la salida de las tropas estadounidenses, que fue el 12 de julio de 1924, y la llegada al país del buque de la Armada Argentina 9 de julio. El 9 de julio fue un buque enviado por el presidente Hipólito Yrigoyen. Mucha gente se pregunta por qué hay una calle que está muy cerca de la UAS que se llama Hipólito Yrigoyen. Es quizás la calle más corta del país, porque parte del alma mater hasta el malecón, o sea, apenas 2 cuadras.
Y es en honor al presidente Hipólito Yrigoyen que durante la ocupación estadounidense que se produjo desde los primeros días del mes de mayo de 1916 hasta el 12 de julio de 1924, en la República Dominicana la bandera que ondeó fue la bandera de las barras y las estrellas, la bandera estadounidense. La bandera dominicana no fue izada durante ese periodo y los dominicanos vieron suprimida su soberanía, o sea, el Estado dominicano desapareció y la preocupación de muchos dominicanos era la posibilidad de la desaparición también de la nación dominicana. Por eso hubo una gran resistencia y entonces este señor Yrigoyen envió el barco que iba hacia México a llevar los restos mortales del poeta Amado Nervo. Cuando volvía de México, le dio la orden al barco de pasar por la República Dominicana y en estar en el Placer de los Estudios, o sea, frente al malecón, en estar la bandera nacional. Los dominicanos que habían estado, ya tenían ya 2 años y pico, más de 2 años y pico, bajo el dominio estadounidense, cuando vieron su bandera desde el puerto, saltaron de alegría y prorrumpieron en llanto. Y ahí uno de los protagonistas de ese hecho, que fue don Fabio Herrera Cabral, lo cuenta en un artículo que escribió. Él tenía 11 años y cuenta cómo fue la mañana de ese 13 de enero, cuando los marines argentinos frente al puerto dominicano izaron la bandera dominicana y la saludaron con una salva de 21 cañonazos. Los dominicanos recibieron a los argentinos que entraron por la puerta San Diego, que ya conocemos, está hoy en el puerto, y fueron recibidos en el Club Unión con un discurso muy emotivo del presidente de la Junta Nacionalista, que era don Américo Lugo. Así es, Manuel. Tú hablando ahora de Argentina, justamente el martes pasado estuvimos una comisión, una delegación de la Mesa de Coordinación Nacionalista, llevando una comunicación, una carta a la OEA para que se le hagan llegar al nuevo presidente de la OEA, que es Machado Costa, argentino, no brasileño. La fuimos a llevar esa carta el martes pasado. Y justamente la siguiente pregunta que tengo para ti en relación al tema que tenemos es ¿por qué se produjo la invasión estadounidense en el 1916 en nuestro país y cuáles fueron las causas que llevaron a ese acontecimiento? Bueno, la invasión estadounidense se produjo por el fenómeno del endeudamiento que el país había tenido durante mucho tiempo. Nosotros veníamos con el préstamo que hizo Buenaventura Báez, un préstamo leonino a la Harmon, un préstamo por más de 1 millón de libras esterlinas. El país apenas recibió unas 200.000 libras esterlinas porque los intereses y todas las transacciones y los pagos de agentes, como ocurre ahora, que los agentes financieros se convierten a veces en auténticos gánsteres, se llevaron la masa grande del pastel en comisiones y ese préstamo nos llevó a la intervención de las aduanas por una compañía, la Westendorf, y durante la etapa de Lili, Lili le traspasó el préstamo a otra compañía francesa, la Régie, pero Lili como dictador pues fue muy negativo, arruinó el comercio. Alguien dice que el país prosperó mucho en la época de Lili, pero fue al margen de Lili, fue producto de la guerra de Cuba, que trajo los capitales y instauró los ingenios y la modernidad, pero el gobierno propiamente de lilicista fue un gobierno que arruinó el comercio, destruyó la moneda y provocó una intervención francesa en la República Dominicana con barcos franceses, porque Lili intentó apropiarse los saberes de un banco. Pero todo eso
llevó a que Lili finalmente se entregara a los estadounidenses y le entregó las aduanas a cambio de la compra del préstamo a la San Domingo Improving. La San Domingo Improving era una compañía que tenía capital del Estado norteamericano, o sea, era una compañía semiestatal, y eso hizo que las aduanas pasaran directamente bajo el control de un Estado extranjero, o sea que la economía quedó mediatizada por eso. Eso nos llevó, tras la muerte de Lili, muerte gloriosa, el 26 de julio de 1899 en Moca, que es el sitio de los, como dicen, de los magnicidios, ¿no? Sí, porque de allí han partido gran parte de los magnicidas. De allí partieron los asesinos de Lili, o los magnicidas de Lili, y los de Trujillo también. Y a Balaguer también le pusieron una bomba. Lo que pasa es que Balaguer era dichoso porque les explotó a los muchachos que se la estaban poniendo en los años 70. Sí, parece que Moca tiene una fama de magnicida. Y entonces, tras esto, pues las aduanas fueron ratificadamente bajo el control norteamericano con la convención de 1906. En esa convención se establecía que el país no podía contraer ningún tipo de empréstito sin consultar a las aduanas norteamericanas, y posteriormente pues se llegó a otro préstamo aún mayor, y el país estuvo continuamente bajo el control económico de los Estados Unidos hasta el Tratado Trujillo-Calder-Hall de 1941, cuya conmemoración está plasmada en el obelisco del Malecón, que era la famosa redención financiera de la República Dominicana. Bueno, el hecho es que ese endeudamiento llevó a la pérdida de la soberanía, pero también se combinó con el desorden político que había en el país, los caudillismos regionales que hicieron, y la Segunda Guerra Mundial, que hacía que los Estados Unidos, que tenían ya una política de intervención en todos estos países, porque era parte de la doctrina. Hay dos doctrinas preponderantes en aquella época. La doctrina Paul, que es la doctrina de la expansión estadounidense hacia la frontera con México, y la doctrina Mahan, de Alfred Mahan, que decía que la República Dominicana debía ser parte de la estrategia militar estadounidense porque estaba frente al Canal de Panamá, que era el mecanismo para conquistar y para expandir la costa oeste norteamericana. Entonces, ese hecho fue la base eficiente de esa intervención que empezó en los primeros días del mes de mayo del 16 y terminó el 12 de julio de 1924. Perdón, o sea que le puedo hacer una pregunta, Manuel. Sí. Bueno, tú hablas de la complicada situación de la deuda en ese entonces, pero ¿y la de ahora? Bueno, la de ¿Hacia ahora, dónde nos lleva? Dime. la de ahora tiene mucho parecido, porque estamos hablando de que la deuda actual es una deuda que va a llevar a la infuncionalidad del Estado Dominicano. Es decir, el Estado Dominicano está pagando actualmente más del 40% del presupuesto en capital e intereses de la deuda exterior. Y la economía, pues, evidentemente está basada en una no distribución del ingreso nacional, porque una gran parte de nuestro ingreso nacional, todo lo que son los empleos de la agricultura, los empleos de la construcción, o sea, los empleos de las grandes obras del Estado, están desnacionalizados, y el Estado Dominicano, para poder mantener la paz social, se ve obligado a expandir continuamente la cartera de ayudas a la población, y al mismo tiempo a expandir el empleo público, que ha pasado durante la etapa de Hipólito Mejía. Teníamos 100 y pico de mil, luego pasamos a 400.000 con Leonel Fernández, y ahora estamos en casi 800.000, o sea que vamos hacia el 1.000.000 de empleados del Estado, y evidentemente el Estado en la actualidad ha tenido que acudir a bonos soberanos, que son préstamos, porque son préstamos, aunque se llamen soberanos, contribuyen a la desaparición de la soberanía, sí, valga la paradoja, sí, que son préstamos. Un oxímoron. Sí, es un oxímoron, sí. Es decir, bonos soberanos, bonos antisoberanía. Así es, Manuel. Entonces,
estos bonos soberanos tienen como objetivo el tratar de financiar el presupuesto. O sea, que el Estado se está endeudando para poder funcionar con una proporción de casi por año de 3.000 millones de dólares. Así es, Lo cual ha llevado la deuda a más de un 51% del Producto Interno Bruto. Manuel y amigos televidentes, la importancia de que conozcamos, de que sepamos la verdadera historia nuestra, es porque justamente como estamos viendo la situación que estamos viviendo los dominicanos frente a esta gran invasión de extranjeros indocumentados, o sea, ilegales, y lo que atenta contra nuestra soberanía, no menos cierto es que en aquellos tiempos, en aquella época, siempre han existido personas nacionalistas, patriotas, que también han defendido nuestra patria. En relación a esa parte, ¿cómo se organizó la resistencia patriótica frente a ese hecho y cuál fue la reacción de esos nacionalistas? Bueno, hubo varias reacciones, es decir, hay una primera etapa que fue la etapa, digamos, la etapa dramática del momento mismo de la invasión, en que las tropas entran por Montecristi, el jefe de guerra de aquel momento el ministro de guerra era Desiderio Arias, hombre sin valor, no como dice el merengue es un error de Morel, que compuso el merengue, que le atribuye a Desiderio Arias una valentía de la cual careció y unos arrestos y unos materiales colgantes que nunca tuvo. Es decir, que entonces todo esto lo dice porque el merengue ha sido bastante negativo en cuanto a lo que es la verdad histórica. Desiderio se plumió, como decimos en buen dominicano, y entonces quien enfrentó a los norteamericanos en la Barranquita fue un dominicano heroico, el cual merece todo el honor dominicano, que se llama Máximo Cabral. Máximo Cabral, que era lugarteniente de Desiderio, un soldado, decidió resistir. Él sabía que iban a morir todos y murieron todos sacrificados en la Barranquita combatiendo al ejército invasor, es decir, de un modo heroico. Y eso, bueno, naturalmente, habla muy bien de Desiderio, pero muy mal de Máximo Cabral, muy mal de Desiderio y muy bien de Máximo Cabral, que resistió heroicamente la invasión. Posteriormente hubo, grupos que ya existían. Existía el culto de Liborio, el famoso Liborio Mateo, que era una especie de mesías de San Juan de la Maguana, que ejercía acciones armadas, pero que no era propiamente antinorteamericano, aunque sí en algún momento fungió en contra de los invasores cuando quisieron desarmarlo y finalmente lo eliminaron en el 1922, es decir, a Liborio Mateo. Luego continuó parcialmente, algunos de sus cultores continuaron invocándolo para tratar de resistir al invasor. También hubo grupos de personajes, los llamados gavilleros, entre los cuales destacaron dos personajes, Vicente Evangelista y uno muy conocido en el folclore, porque hay una mangulina dedicada a él, Ramón Natera, que resistieron al invasor, que habían sido antes, efectivamente, personas que se dedicaban al avijeo y al bandolerismo, pero que luego, cuando llegó el invasor, pues pasaron a tener una dimensión y un ropaje heroico. Igualmente hubo algunos gremios que protestaron en contra de los norteamericanos y sobre todo hubo una plataforma nacionalista conformada por los intelectuales en la primera etapa, presidida por el presidente derrocado, que era Francisco Enríquez y Carvajal, que hizo una gran labor internacional en contra de la invasión, como lo hacen los intelectuales, es decir, con documentos, con pronunciamiento, sin ningún aspecto armado, y finalmente, naturalmente, en la etapa en la que predominó el gran negociador de la desocupación, que fue un hombre que todavía no ha sido reconocido por el país, pero que desempeñó una labor verdaderamente importante, que fue Francisco J. Peinado Hullinger, que trabajó en todo lo que fue el proceso de desocupación junto con el abogado Horacio Coles.
Bueno, sí, Manuel Núñez, ya, amigos televidentes, hemos agotado ya nuestro programa de hoy, Encuentro con la Soberanía. Les damos las gracias a todos ustedes, gracias Manuel Núñez, Cameli Priyanka por acompañarnos siempre, y a ustedes les invitamos a que cada sábado de 8 a 9 de la noche estén con nosotros por Teleimpacto, canales 52 y 22, de manera que pasen todos un feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio